Hola, muy buenas gente. El día de hoy estamos aquí reunidos para contestar por fin la pregunta de cuánto se necesita para poder emular Skyline en Android, cuánta potencia se necesita, qué teléfono recomiendas, qué procesador. Pues lo vamos a contestar en este video. Hablemos de los requisitos. Dicho por los mismos desarrolladores, los mínimos es Snapdragon 845 y 6 GB de RAM. Gracias por ver el video. Chao. Nos vemos. Cuídense. Bueno, no. Como siempre, la respuesta no es tan sencilla como parece. No es lo mismo los requisitos para jugar Celeste que para jugar The Witcher 3 y menos con todo este rollo de que es emulación. Pero yo no quiero simplemente decirte qué procesador tienes que usar y ya. Yo quiero que entiendas más o menos cuáles son tus posibilidades de aquí a un futuro. Bueno, para definir los requisitos mínimos para jugar esta consola tenemos que separarlo en dos partes. Los requisitos teóricos y los requisitos compatibles. Los requisitos teóricos son aquellos que necesitamos como mínimo si Nintendo porteara sus juegos a Android, o sea, prácticamente sin nada de emulación. Estos requisitos mínimos se pueden definir en función de lo potente que sea la consola, así que basta con revisar las especificaciones de la consola original. No tenemos tanta información, pero sabemos que la consola usa un chip Nvidia Tegra X2 con 8 núcleos de procesador a 1.3 GHz y una GPU a 768 GHz, 256 shader units con una potencia de cómputo de 390 teraflops. Aquí me equivoqué, en realidad son 390 gigaflops, no teraflops, y además tengo que decir que esto de los gigaflops, teraflops, solo sirve para medir diferencias de potencia siempre y cuando compartan la misma arquitectura. Entonces teóricamente es la potencia si se aprovechara completamente la arquitectura, cosa que rara vez sucede. Esto de 390 teraflops es una medida de cómputo, una medida de potencia en cómputo que nos sirve para saber qué tan potente es un procesador comparándolo con otro, viendo cuántos cálculos FP32 de precisión puede hacer. Y también tiene 4 GB de RAM. Así que en Android, ¿cuál es el procesador que más se acercaría a lo que tiene de potencia en la consola Switch? Pues sería un Snapdragon 710, tendría la potencia casi exacta de la Switch con un 710 con 4 GB de RAM. En teoría podrías mover todo lo de la Switch sin problemas. Esos serían los requisitos mínimos teóricos para mover todo, pero sería con una eficiencia del 100%, con un Skyline en teoría terminado y perfectamente eficiente, cosa que no es así, no va a ser así por mucho tiempo. Probablemente nunca lleguemos al punto de la eficiencia del 100%. Mi teléfono tiene un Snapdragon 855, 6 GB de RAM y es casi 3 veces más potente que la Switch porque maneja como 900 gigaflops de potencia. Entonces, ¿por qué no puedo mover ni siquiera el Mario Odyssey? Ahí es donde entran los requisitos mínimos compatibles. Estos son ya tomando en cuenta que la consola no es totalmente compatible con un procesador de teléfono. Si bien hay muchas similitudes que facilitan la emulación, no son iguales. El emulador no sale de fase beta, así que hay poco que analizar, pero hay juegos donde se alcanzó una eficiencia muy buena, sobre todo en juegos 2D. Para sacar cálculos exactos de cuánta potencia necesitamos para mover Skyline, necesitamos información de debug que no tengo. Necesito saber cuánto porcentaje de uso de CPU y GPU ocupa un juego en la Switch. Que sea totalmente jugable en Skyline, así comparar con el uso de Android y cómo podría ser, como por ejemplo el Hollow Knight. Pero si asumimos que Mario Odyssey usa el 100% de la GPU y de la CPU en algunos mapas comparado con los resultados que tenemos en Android, yo calculo que requiere 4 veces más potencia en Android para poder jugar los juegos en Skyline con su estado actual, a cómo está la eficiencia. Pero en juegos 2D puede que la eficiencia sea muy superior. Si sacando cuentas se requiere más o menos 4 veces la potencia de la Switch para poder emular la Switch en Android, entonces estamos hablando de que en un Snapdragon 710 no lo vas a mover, al menos no en el estado actual del emulador. Eso era si alcanzaras una eficiencia del 100%, o sea, con un Skyline a la mejor a futuro y pero muy bien optimizado. Así es que ahorita lo más realista en el estado actual de Skyline es para juegos 3D pesados que ya se ejecuten mínimo es un Snapdragon 870. Esto puede cambiar conforme aumente la eficiencia. En teoría podríamos llegar a los requisitos mínimos teóricos de un Snapdragon 710 y 6 GB de RAM. Quién sabe, a lo mejor a futuro.
No creo que lleguemos exactamente a ese nivel de eficiencia, pero puede que a lo mejor con un 775, con un procesador así que no es tan potente, quién sabe, a lo mejor llegamos a un punto de eficiencia del 70% o algo así. Quién sabe qué vaya a pasar a futuro, pero en el estado actual de Skyline, que es lo más realista, requerimos al menos un Snapdragon 870 para poder mover los juegos 3D pesados. Para juegos 2D la cosa cambia, ya que con una fracción de la potencia de la Switch se puede mover juegos como Celeste, así es que ya podemos usar menos requisitos teóricos de la Switch. Si mi teléfono es casi 3 veces la potencia de la consola y Hollow Knight me va a 200 FPS, eso quiere decir que el estado actual de Skyline desde un Snapdragon 710 o un 662 debería poder mover el Hollow Knight a 60 FPS. En teoría, con la eficiencia al 100% podría funcionar a 60 en un Snapdragon 450. Atención, estoy diciendo con la eficiencia al 100% podría funcionar en un Snapdragon 450. Ya dijimos que la eficiencia al 100% probablemente no la alcancemos por mucho tiempo. Pero desde un Snapdragon 710 podrías mover el Hollow a 60. Ahora bien, ya saben los requisitos mínimos según el caso. Hay más factores a tomar en cuenta. Si han notado, no he mencionado a MediaTek ni Exynos. Es porque ellos debes de tomar en cuenta que son menos compatibles a formatos de la Switch y su rendimiento y eficiencia en esta consola baja un poco y en algunos casos ni siquiera funciona. Con el emulador terminado es probable que requiera un 30% de rendimiento extra en juegos 2D, hasta un 100% extra en juegos 3D pesados. Ya solo faltan dos cosas, la batería y la memoria RAM. Con la batería, lo que hay que tomar en cuenta es que poco sirve que puedas mover la Switch si la batería se acaba en menos de una hora o se calienta demasiado el teléfono, así que requieres una batería razonable y un teléfono con una disipación buena, ya que no están diseñados para jugar videojuegos. Ya saben, pueden ver el video de los coolers, ahí explico a qué me refiero. La mayoría de la RAM en juegos 2D se requiere a veces unos 400 o 500 megas libres. En juegos más pesados como Cuphead se requiere 1.7 GB o 2.4 GB libres. En juegos 3D ligeros entre 2 GB, inclusive 5 GB libres en los juegos más pesados. Espera, ¿cómo que libres? ¿Cómo que 5 GB? ¿No se supone que la Switch solo tiene 4 GB de memoria de RAM? Bueno, hablo de gigabytes libres porque no estamos en una consola. Entre el sistema operativo en Android y el kernel suelen usar 2.5 a 3 GB de RAM. Así que si tienes 4 GB de RAM solo tendrías libre 1.3 GB, que como puedes ver en juegos 2D ligeros puede funcionar, pero en los juegos 2D más pesados ya te estás quedando corto. Lo recomendable es tener 4 GB de RAM para juegos 2D ligeros, 6 GB de RAM para mover juegos 3D no muy pesados y 8 GB de RAM ya son suficientes para todos los juegos en general. Y si van a ocupar más RAM en un juego que en la Switch, es por los cambios de formato de textura y la compilación de shaders. En la Switch, como importa directamente las texturas, no necesitas más RAM. En Android se puede hacer lo mismo y bajar el consumo de RAM, en algunos casos hasta la mitad, con la función Direct Memory Import, pero no es compatible con cualquier teléfono o con cualquier procesador. Bueno, creo que ya abordamos todo. Ahora sabes qué teléfono necesitas para jugar todo lo de la Switch. Así es, el más potente que puedas. Dale like, suscríbete. Bueno, y no más, porque te quedaste hasta el final del video. Te voy a hacer un resumen más o menos de todo lo que vimos en este video. Necesitamos, en teoría, si el emulador estuviera completo y estuviera al 100% de eficiencia, con un Snapdragon 710, que es muy poco potente, pero ya podría mover prácticamente todo lo de la Switch, si los juegos estuvieran directamente porteados a Android y muy bien optimizados. Pero pues eso no va a pasar. Como toda consola, vamos a requerir varias veces más la potencia de la Switch para poder moverla. Y en este caso vamos a requerir, en el estado actual en el que está Skyline, requerimos 4 veces la potencia para poder mover los juegos más pesados. Claro, juegos 2D y así que consumen muy poco, pues requerirías una fracción, o sea, podría requerir menos. Pero ya te puedes hacer una idea de cuánto se necesita. Ahorita el procesador que mejor maneja todo eso es el Snapdragon 870, es el más realista en cuanto a que pueda mover prácticamente todo. De la memoria RAM necesitamos arriba de 4 GB porque entre que el sistema ocupa memoria RAM, el kernel y todo el show,
Y entre que hay juegos muy pesados que requieren hasta 4 GB de memoria RAM o más, libres. Entonces tendríamos que tener mínimo unos 6 GB de RAM para funcionar, para que la mayoría de las cosas se te ejecuten, y a lo mejor hasta los 8 GB de RAM en caso de que ocupes más. O sea, de que vayas a poner un juego muy pesado y no puedas hacer uso de la función Direct Memory Import. Entonces puedes llegar a requerir hasta los 8 GB de RAM. No, en realidad no lo requerirías completo, nada más ocuparías como 5 GB de RAM libres. O sea, con unos 7 GB probablemente la librarías, ¿sí? Con unos 7 GB. Pero claro, no hay memorias de 7 GB, así es que 8 GB de RAM. Y de la batería, tomando en cuenta el cómo consume y todo, yo diría que para jugar con el modo dock, como llega a consumir hasta 2000 mAh el Skylane, yo diría que tendrías que tener una batería de 6000 mAh para que te dure algo razonable si vas a usar el modo dock. Cosa que pocos teléfonos tienen tanta batería. O si vas a jugar en modo handlet, entonces ahí ya cambia la cosa. Ya desde unos 4000, 5000 miliamperios es para que te dure algo razonable la batería. Fuera de eso vas a poder jugar nada más como 1 hora o 2 con teléfonos de 3000 miliamperios de batería. Aunque quién sabe, si salen teléfonos que sean más eficientes porque estén fabricados en menos nanómetros, a lo mejor van a consumir menos este tipo de cosas. Pero en el momento en el que estamos ahorita, al menos con los nanómetros que yo tengo del Snapdragon 855, sí se requiere arriba de 4000 miliamperios de batería. Y una buena refrigeración porque el teléfono se va a calentar durante horas. Yo recomiendo que usen el teléfono más potente que se puedan permitir. Aún inclusive si es un Snapdragon 8 Gen 1 de los que se calientan un montón, o un Snapdragon 888, porque siempre puedes recurrir a limitar la potencia del procesador para que te rinda como un teléfono un poco menos potente, pero te va a hacer más eficiente a nivel energético. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Aunque claro, un 870 en muchas de las ocasiones supera a un 888 o inclusive a un 8 Gen 1, dependiendo de los temas. Por la refrigeración suele ser mejor el 870. Entonces ahí ya depende de cada quien, pero yo me iría siempre por el más potente. Siempre se va a requerir instrucciones más nuevas en procesador y se va a requerir un extra de eficiencia. Si se calienta mucho, pues juegas en modo handlet y le bajas los gráficos si el juego te lo permite. Pues nada, gente, ahora sí eso es todo. Se me cuidan, chao. 80p, si lo pongo en máximo ya, esto ya es resolución 2K. Resolución 2K y al máximo 6 cuadros por segundo. No sé si se me escuche bien, pero